nosotros nos correspondió la época contemporánea. Se afirma que la cultura contemporánea empezó con la Primera Guerra Mundial, y en gran medida esto es cierto. Las consecuencias de la Guerra Mundial de 1914 fueron terribles. Además de la pérdida de muchísimas vidas humanas, Europa quedó destruida en su totalidad. Este hecho marcó definitivamente a los hombres y en consecuencia también a la cultura y el arte. Los artistas e intelectuales reflejaron en sus obras un profundo sentimiento de angustia y un gran pesimismo respecto al futuro de la humanidad. Tras la guerra, la reconstrucción y la recuperación económica fueron rápidas y Europa vivió época de paz y felicidad, pero fue apenas una ilusión fugaz, frustrada por diversos acontecimientos. La crisis económica mundial a raíz de la quiebra de la bolsa en Nueva York en 1929, la Guerra Civil Española y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron convertidos en dos superpotencias antagónicas. Las relaciones internacionales quedaron resentidas y el mundo vivió un constante peligro de guerra durante un largo periodo armamentista conocido como la Guerra Fría. La narrativa contemporánea, la novela en el siglo XX. Durante nuestro siglo se ha desarrollado principalmente dos tipos de novela, la novela social y la novela subjetiva. La novela social se preocupó por denunciar los problemas sociales de la época. La novela subjetiva desterró toda tendencia política y moral, algunas veces hasta se despojó de su argumento. Nuevas técnicas narrativas. La narrativa del siglo XX encontró técnicas muy novedosas para contar sus historias. Las más importantes se refieren a los siguientes aspectos: el punto de vista del narrador, el tipo de personajes que presenta y los experimentos con el tiempo y el espacio. El punto de vista del narrador. En la novela contemporánea desaparece el narrador omnisciente característico de la novela realista. El narrador no pretende saberlo todo, deja a los personajes presentes en ellos mismos la acción, tal como la perciben desde su punto de vista personal. Para lograr esta desaparición del narrador, los novelistas se deben a las siguientes técnicas. La perspectiva absoluta. Mediante este procedimiento, un personaje relata la historia en primera persona como si fuera una autobiográfica. La perspectiva múltiple. Con esta técnica, distintos personajes cuentan el mismo hecho con sus diversos puntos de vista. El monólogo interior. Consiste en reproducir directamente el pensamiento del personaje sin que el narrador intervenga con explicaciones sin comentarios. La sensación es la que está dentro de la cabeza del personaje. El tiempo del espacio. Los experimentos con el tiempo han sido probablemente los más llamativos en esta renovación de las técnicas narrativas. El lenguaje y el estilo de la novela. En la novela contemporánea todo es posible. No hay límites para el narrador. Puede usar un lenguaje culto, pero también un lenguaje colonial, incluso la jerga. Puede introducir palabras inventadas o vocablos de otros idiomas. Además, otorga el tipo de ortografía un valor significativo y por eso juega con los tipos de letra y las mayúsculas. Muchas veces suprime también la puntuación. Narrativa contemporánea. Algunas obras y autores, pues qué le va a decir. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Marcel Proust nació en Francia en 1871 y murió en París en 1922. La metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga en 1883 y fue internado en un sanatorio donde murió en 1924. Ulises de James Joyce. James Joyce nació en Dublín, Irlanda en 1882. Murió en París en 1941, mientras agonizó de William Faulkner. Nació en Nueva Albania, Estados Unidos, en 1897. Falleció en su ciudad natal en 1962. A lo largo del siglo XX, el teatro ha experimentado grandes transformaciones. Los dramaturgos han querido abrir el teatro al mundo, relacionarlo con el público. El resultado es un nuevo tipo de teatro, que busca la comunicación total entre el actor y el espectador. Otra característica del teatro contemporáneo es que cuestiona la importancia del texto. En muchos casos, el teatro contemporáneo es una creación colectiva, en la que participan tanto el autor como el director y los autores de la obra. Corrientes del teatro contemporáneo. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen unas manifestaciones teatrales. En Francia aparece el existencialismo. La mayoría de las obras europeas y norteamericanas surgen como una respuesta al profundo pesimismo que las dos guerras mundiales provocaron en los intelectuales. Sin embargo, esa misma respuesta se traduce en diferentes corrientes del teatro. Cada una de ellas posee características propias. Veamos a continuación las principales. El teatro de vanguardia. El teatro vanguardista rompió radicalmente con el drama tradicional y particularmente con el drama realista, considerado la expresión de una sociedad corrupta y artificiosa. El teatro épico. El teatro épico tiene su origen en la necesidad de difundir las ideas que habían triunfado a raíz de la Revolución Rusa. Su principal propósito es lograr que el espectador tome conciencia de la realidad y adopte una actitud propuesta para el cambio.
El teatro existencialista. Los existencialistas utilizaban el teatro como un medio para expresar y probar sus tesis filosóficas. El resultado es un tipo de teatro que presenta las características formales de un drama tradicional. Teatro contemporáneo. Algunas obras y autores son 6 personas en busca de autor de Luigi Pedrello. Luigi Pedrello nació en Sincelejo, Italia en 1867, falleció en 1936. La ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nació en 1898 y en Burgos. Murió en Berlín en 1956. A puerta cerrada de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nació en París en 1905, murió en 1980. El cantante Calva de Eugenia Ionesco. Me pareció muy interesante ya que conocí algunos autores y obras más destacados en aquellos tiempos. A mí me gustó mucho ya que aprendí sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. No, pues muy bacano porque se pudo pues profundizar más acerca de las dos guerras, aunque esta gente no se pudo reponer mucho sobre la segunda porque eso fue una que les cayó, pero no, súper bien. Como pudimos ver, nosotros leímos la metamorfosis y eso entra en esta etapa. Y ya, muy bacano. Bueno, chao. Y ya, bueno, chao, la buena. Chao.